comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios, de que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La Gran Comisión. De este día, y cuando mi hermana Lizzy oraba hace un momento por los diezmos y las ofrendas, ella pedía un corazón limpio y un corazón puro para poder presentarnos así delante de Dios. Y es que cuando hablamos de los secretos de Dios, hermanos, son aquellas cuestiones que a veces no entendemos. Presentarnos con un corazón limpio delante de Dios, ese es un secreto de Dios, que solo por revelación de la palabra vamos a entender que Dios quiere que nos presentemos aprobados, dice la palabra, y aceptos delante de Él. Es decir, con un corazón limpio y con un corazón puro. Pero hablar de los secretos de Dios, hermano, es hablar de lo desconocido. Por eso hoy he titulado al tema, Conociendo los secretos de Dios. Conociendo los secretos de Dios. Fíjese que mientras menos conocemos un camino, cualquiera que sea, menos vamos a querer transitar por él. Cuando usted no conoce un camino y le dicen por aquí, pero usted no lo conoce, a usted le da temor, a usted le da miedo y lo más seguro es que no pase por ahí. Hace unos días, ahora por cuestión de mi trabajo, yo he tenido que movilizarme a todo el oriente del país. Y en esos viajes, en uno de los viajes que yo hacía, me tocó hacer una cola porque había un bloqueo en la carretera, allá a la altura de Río Hondo. Y ahí me quedé un rato porque estaba bloqueada la carretera. Y en lo que se hacía la cola, pues me bajé y estaban ahí varios pilotos de tráiler, ¿verdad?, en la cola. Y estaban platicando, entonces yo me acerqué para oír qué pasaba, ¿verdad?, porque estaba bloqueado. Y ya en ese proceso de escuchar y hablar con ellos, pues ya hablando con uno de ellos, me dijo, yo voy para Jalapa, me dijo. Pues mire, yo también le dije yo, y aquí saber a qué hora nos va a tocar irnos. Y de paso le dije yo que hay que dar la vuelta hasta por allá, por Jutiapa, va, Progreso, Jutiapa, para entrar por ahí. No, hombre, me dijo, pero ¿para qué va a dar la vuelta hasta allá? Métase por aquí, por San Manuel Chaparrón, me dijo. Chanfle, dije yo, ¿y eso por dónde es? Aquí me dijo por San Manuel. Ni idea, le dije yo, no conozco. Es rapidísimo, me dijo, si va hasta Jutiapa, la gran vuelta, le va a llevar unas 2 horas, 3 horas dar esa vuelta, me dijo. Métase aquí por la carretera, está nueva, me dijo, la carretera esa. Ahí en San Manuel Chaparrón, me dijo, y va a dar directo a Jalapa. Ah, no, le dije, pues que no la conozco. Buena carretera, me dijo, nueva. Pues que no la conozco, le decía yo, y pues si me quiere seguir, lo único es que yo voy lento en el tráiler, me dijo, pero yo por ahí me voy a meter, me dijo. Y mire, hermano, cuando al fin se liberó el tráfico y empecé a caminar, dije, ¿qué hago? Lo espero, me voy atrás del tráiler, y hermano, y en lo que llegaba yo, y él me dijo más o menos por dónde era el cruce, yo iba buscando, pero iba nervioso, iba pensando, ¿qué hago? ¿Me meto, no me meto? Pero no conozco, y ay Dios, ¿y qué hago? Era una angustia, hermano. Pero como el Señor nos ha enseñado que nunca estamos solos, ¿verdad? Te dijeron el nombre de Jesús y me meto. Y encontré el cruce, hermano, y ahí voy para allá, pues. Ahí en la aldea Agua Blanca, ahí está la entrada esa. Mire, hermano, carretera nueva, recién hecha. Eso sí, como unos 100 túmulos ahí, ¿verdad? Pero carretera nueva, hermano. Como 45 minutos y estaba cayendo yo ya ahí casi a la entrada de Jalapa. Me ahorré como 2 horas de vuelta. Pero mientras yo me atrevía a pasar por esa carretera desconocida, hermano, fue una angustia tremenda, ¿verdad? Ya después diciendo, qué bueno que me vine por ahí, ¿verdad? Ya después hasta diciéndole a los compañeros, miren, si necesita, ahí métase, mire, calidad. Uno ya lo puede hablar con certeza. Y así sucede, hermano, cuando hablamos de los caminos de Dios. Cuando usted va y le dice a alguien, mire, Dios le ama, métase con el Señor, camine por donde Dios le dice y va a ver que le va a ir bien. Pero
la gente, como no conoce esos caminos, no cree. Y le dice, no, será, no, pero es que no creo, es que viera qué problemas los que yo tengo. Dios lo puede ayudar, Dios lo puede sacar de ahí. Pero cuando no conocen esos caminos, hermano, uno que ya los ha recorrido viene y con confianza, con seguridad, le puede decir a la persona, mire, estar con Dios es lo mejor que puede hacer. Es donde va a encontrar la seguridad, la confianza, la paz, la provisión, todo lo que uno pudiera estar anhelando. Pero alguien que no ha conocido a Dios, alguien que no ha pasado por esos caminos, no lo cree y le da temor, le da angustia. Porque por eso la palabra nos presenta, hermano, que hay dos caminos, dice la palabra. Un camino angosto y un camino ancho. Y quiero que empecemos por ahí, estudiando hoy la palabra. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo y me acompañe usted a leer el capítulo 7, versos 13 y 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice ahí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra nos muestra acá, hermano, que hay dos puertas, que hay dos caminos, que tenemos dos opciones. La puerta ancha, donde dice que muchos transitan, y la puerta angosta, donde dice la palabra, pocos son los que la hallan. Pero esto es, hermano, debido a la forma en cómo hemos vivido, debido a las tradiciones, debido a las costumbres, debido a la cultura en la que nos desenvolvemos, debido tal vez a la influencia de amigos, de familia, que nosotros traemos una forma de vida que por lo regular, es hacia la puerta ancha, que dice aquí la Biblia, que es la que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque, hermano, venimos con un estilo de vida que por lo regular es, al parecer de nuestros padres, o al parecer de los maestros, o al parecer de aquella persona que nos está guiando supuestamente, de aquella persona que nos está enseñando y de la cual estamos aprendiendo a vivir. Y si lo que nos enseñaron es conforme a la puerta ancha, vamos directo a la perdición. Por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque, hermano, normalmente alcanzamos un estilo de vida desde pequeños que heredamos de nuestros padres y que vamos a la escuela o vamos a los centros de estudio y lo que hacen es formarnos, pero de acuerdo a los moldes del mundo, a la puerta ancha que lleva a la perdición. Y eso es lo que aprendemos. Y empezamos a vivir de esa manera, empezamos a actuar de esa manera. Y hay cosas que no entendemos. Y cuando venimos a los caminos de Dios y nos damos cuenta que hay una manera diferente de vivir, y nos damos cuenta que hay cosas que no conocíamos, que eran ocultas para nosotros, y entonces entendemos que hay una manera diferente de vivir, es cuando empezamos a abrir los ojos, hermano, a una nueva manera de vivir. Pero antes de eso, todas esas cosas para nosotros estaban vedadas, hermano, como que no veíamos. Mire, hay un ejemplo de algunos hermanos cuando le dicen a veces, mire usted como caballo lechero, dice, porque ha visto que los caballos lecheros le ponen aquí unas cosas, ¿va? Para que no mire a los lados, solo mire su camino aquí para el frente.
Y entonces el caballo lechero siempre tiene aquí unas cosas, ¿no? Y antes de venir a Dios, hermano, nosotros andábamos así o peor, porque teníamos más que las cosas acá, como que estábamos así, mire, y no veíamos más allá de nuestras narices. Y entonces algunas cosas para nosotros eran impensables. Hermano, créame, yo algún día verme hablando de la palabra o verme yo dirigiendo una congregación, para mí impensable, jamás. Yo a usted ya le he contado, hermano, yo era valioso en el mundo, era una joya, porque era joyita en el mundo, hermano. Era mal hablado. Yo tomaba, hermano, y créame que así era. Y ahí está mi esposa, puede dar testimonio. Y jamás, para mí, impensable el estar al frente de una congregación, hermano. Pero cuando venimos a los caminos de Dios y nos damos cuenta de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, como que entonces se nos caen esas escamas de los ojos y empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Tal vez usted ya vio en la televisión el anuncio eso de los lentes rosa pink, que dice ahí, ay, su suegra se adueñó del televisor, dice, no importa, póngase sus lentes rosa pink y no hay problema, dice. Como que le pone a uno esos lentes rosa pink y todo lo ve de diferente forma, ¿verdad? Lo que antes me enojaba, ahora en el Señor me da paz para soportarlo. Cuando antes yo gritaba y levantaba la voz, ahora el Señor me da paz para mejor morderme la lengua y quedarme callado. Y entonces empiezan a suceder cosas en nuestra vida que antes no conocíamos, porque antes ignorábamos cómo era la vida en Cristo. Desconocíamos cómo era vivir en Cristo. Desconocíamos los secretos de Dios para nuestra vida. Y cuando venimos al Señor y empezamos a escudriñar la palabra y empezamos a depender del Espíritu Santo, hermano, empieza a llegar a nuestra vida esa revelación y empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Y empezamos a decir, ah, sí, me gustó más de esa manera. Hermano, cuando venimos a Cristo podemos vivir en paz con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y los problemas que antes habían, no, ahí están todavía, solo que ahora los vemos de diferente manera. Porque antes desconocíamos que había una manera diferente de vivir. Nadie nos lo había presentado, nadie nos había hablado de eso y por lo tanto no pensábamos en recorrer esos caminos, como a mí me pasó. Si a mí no me hubiesen hablado de esa carretera, hermano, jamás. Yo pasaba por ahí y miraba ahí cruce a San Manuel Chaparrón, saber dónde será ese lugar. Jamás me hubiera metido, hasta que vino alguien y me dijo, mire, buena carretera, métase por ahí. Asimismo, cuando usted ya habiendo recorrido los caminos de Dios, usted puede venir con seguridad, con confianza, a decirle a alguien, mire, Dios le puede sacar de ese problema, Dios le puede ayudar. Seguro Dios tiene la solución a su problema, métase con el Señor. Y entonces esa persona, pueda que con temor, pueda que con miedo, con dudas, pero empiece a caminar por los caminos de Dios. Y es ahí donde Dios empieza a hacer algo. Ahora, esos momentos de ignorancia, cuando desconocíamos lo que era la vida en Cristo, y por eso vivíamos de una manera alocada, hermano. Ahí sí que vivíamos la vida loca, ¿va? Ese tiempo de ignorancia, Dios nos lo pasó por alto, hermano. Dios no nos va a cuestionar, Dios no nos va a condenar por ese tiempo de ignorancia, porque no conocíamos los secretos de Dios. Y entonces vemos que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Vea lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 17. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17.
vamos a leer el verso 30. Hechos capítulo 17, en el verso 30. Le voy a leer en la versión Reina Valera. ¿Ya llegó? Dice ahí, Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, es decir, ese tiempo que yo viví, de acuerdo a como me enseñaron, de acuerdo a como aprendí en mi familia, de acuerdo a como me dijeron mis amigos, de acuerdo a como vi yo que se comportaban mis amigos, la puerta ancha, la que llevaba a la perdición, eso fue lo que yo aprendí. Ese tiempo el Señor me lo pasa por alto, era un tiempo de ignorancia que yo no conocía de Dios. No tenía los secretos de Dios, no sabía que Dios tenía un propósito para mi vida, así como lo tiene también para la suya. Y entonces, el vivir como viví yo en ese tiempo de ignorancia, alocadamente, en vicios, en pecado, Dios me lo pasa por alto, hermano. Dios el día del juicio no me va a cuestionar ni a condenar por ese tiempo de ignorancia, porque yo no lo conocía, nadie me había hablado de él. Si yo hubiese llegado, volviendo al ejemplo del camino del que me hablaron allá en Jalapa, si yo hubiese llegado a mi trabajo y les digo, fíjese que di la vuelta por Jutiapa y me hice 3 horas, no me hubieran dicho nada, porque era el camino que yo conocía. Ahora, conociendo que hay un camino que me ahorra 2 horas de mi trabajo, sí me van a decir, pero ¿por qué no se fue por aquí? Perdió 2 horas ahí en esa carretera cuando se pudo haber ido por acá. El tiempo en el que no conocimos de Dios, el tiempo que vivimos de una manera desordenada, de una manera loca, por no haber conocido de Dios, ese tiempo de ignorancia, dice la palabra, Dios lo pasa por alto, hermano. Dios no nos va a condenar por eso. Pero, dice también acá, ahora manda a todos los hombres. ¿Quiénes son todos? Todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Ok, no me va a condenar por ese tiempo de ignorancia que yo no lo conocía. No lo va a condenar a usted por ese tiempo de ignorancia que usted, por no conocer a Dios, vivía en pecado. No lo va a condenar, pero manda ahora a que nos arrepintamos. Hermano, nadie que viene a Cristo, nadie que viene ahora a los caminos de Dios puede estar orgulloso de lo que hizo allá cuando no conocía a Cristo. Si hoy hablamos de lo que hacíamos en el pasado cuando no conocíamos a Dios, es para darle la gloria a Dios y reconocer de dónde Él nos sacó, porque dice su palabra que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. No para que vivamos orgullosos de lo que hicimos, hermano. Hoy que yo me acuerdo de todo lo que hacía cuando no conocía a Dios, esos tiempos de ignorancia, la verdad que a mí me da hasta vergüenza, me da pena. Dice uno, pero qué loco, ¿cómo hacía eso? No conocía de Dios. Bendito el Señor que pasa por alto ese tiempo de ignorancia. Ahora bien, ya estando en Dios, ya estando en el Señor, las verdades contenidas en su palabra que se nos empiezan a revelar, entonces ya no son secreto. Porque empiezo a entender en la palabra que dice que los borrachos, que los adúlteros, que los hechiceros, que no heredarán el reino de Dios. Cuando empiezo a leer que el Señor quiere que nos consagremos, cuando empiezo a leer que el Señor me dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces yo tengo que cambiar, yo tengo que arrepentirme de lo que hacía, porque ya ese secreto ya me fue revelado. Ahora conozco, como bien dice la carta a los Romanos, cuál es la voluntad de mi Dios, buena, agradable y perfecta. Y Él
nos está pidiendo por medio de la palabra que nos arrepintamos, hermano. Ese tiempo de ignorancia, ese tiempo en el que no conocíamos de Dios y actuábamos de una manera en que seguramente le desagradábamos a Él en cada momento, Él lo pasa por alto, pero debemos arrepentirnos. Número 2, nosotros y nuestros hijos ahora somos responsables por esos secretos revelados. Nosotros y nuestros hijos, mire, y así lo dice la palabra. Vayamos a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 29 y verso 29. Acompáñeme, por favor. Deuteronomio, capítulo 29 y verso 29. Y vamos a encontrar ahí que hay cosas secretas que ahora a nosotros nos han sido reveladas. Dice Deuteronomios capítulo 29, verso 29. En la versión Reina Valera dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas aún para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, dice, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, hermano, que ya se nos están revelando. Hay cosas que hoy entendemos. Por eso le decía, mi hermana Alicia oraba y decía, debemos presentarnos con un corazón puro, con un corazón limpio. Eso antes era un secreto para mí. Yo creía tener un corazón puro, yo creía tener un corazón limpio, porque según yo no le hacía daño a nadie, según yo no era malo, según yo no robo, no miento, no abuso. Entonces yo soy bueno, decía yo. Pero cuando vengo a la palabra y empiezo a encontrar la voluntad de mi Dios, y donde me dice que aún voy a ser juzgado por las cosas que deje de hacer, porque dice la palabra, aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Entonces no se trata solo de ser bueno, entonces no se trata solo de no matar. Se trata de hacer lo bueno, si sabemos que se debe de hacer. ¿Sí? Entonces, hay cosas, hermano, que antes eran ocultas, secretas para nosotros, pero que cuando venimos al Señor, su palabra nos empieza a revelar esos secretos, el Espíritu Santo obrando en nosotros, y empezamos a entender las cosas. Se nos empieza a abrir ese mundo espiritual, se nos empieza a abrir ese abanico de oportunidades, pero esos secretos que hoy se nos están revelando, dice la palabra, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. O sea, hay cosas, hermano, hay cosas, hay secretos que nosotros no vamos a llegar a entender. Esas cosas secretas le pertenecen a Dios. Por eso yo siempre he dicho, hermano, que no todo en esta vida lo vamos a llegar a saber. Alguien me decía, y mire, pero ¿por qué se mueren los buenos? Ese es un secreto de Dios. Eso yo no lo sé. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Ahora, las reveladas, dice la palabra, me pertenecen a mí y a mis hijos. Para que las obedezcamos, dice ahí la palabra. ¿Sí? Fíjese que ese mismo verso 29 de Deuteronomio 29, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice. Dice un poco diferente, pero mire qué bonito. Nueva Traducción Viviente, dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Mire, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin
de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Lo que hemos ido entendiendo de la palabra, hermano, si hoy usted ya ha ido entendiendo qué es lo que Dios quiere con su vida, si usted ya entendió aquella porción que dice todo lo que le acontece a los que aman a Dios es para su propio bien, de acuerdo a los propósitos del Señor. Y si hemos entendido eso, hermano, eso provoca paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la revelación de esa palabra. Ahora bien, al tener esos secretos, tenemos que estar convencidos de que nos pertenecen, pero para que los obedezcamos, hermano. No para que lo veamos como, eso no es conmigo, allá los hermanos que lo cumplan, yo no. No, son secretos revelados hoy a mi vida para que yo los cumpla. Y dice ahí, para siempre. Es que mucha gente viene a la iglesia, escucha la palabra, hermano, y se empieza a dar una conversión preciosa, pero al tiempo los vemos como que se olvidaron de esas verdades, como que aquello que se les reveló, aquel secreto que llegaron a conocer, se les olvidó y volvieron a vivir como antes eran. Dios quiere que lo que Él nos está revelando a nuestro corazón, lo obedezcamos, dice aquí la palabra, para siempre. De lo que no tengamos revelación, no se nos va a pedir cuentas, dice la palabra. Cuando no conocíamos las verdades del evangelio, hermano, cuando no teníamos la revelación de la palabra de verdad, llevábamos una vana manera de vivir, aprendida de nuestros padres, aprendida de nuestros amigos, aprendida en la escuela, aprendida en la calle, y así vivíamos, porque eso es lo que nosotros aprendimos. Pero esa era una vana manera de vivir que la palabra nos exhorta a que tenemos que dejar. Por eso Pablo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Tenemos que dejar, hermano, ese camino que nos lleva a la puerta ancha. Tenemos que dejar aquello que según nosotros, ¿sí?, era lo correcto, pero era según nuestra voluntad, no según la voluntad de Dios. Tenemos que llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que llegar a conocer ese camino que Dios nos está marcando, hermano. Por desconocerlo, a veces no nos animamos a seguirlo. Hay una anécdota que cuenta, yo no sé si al final es cierto o no, pero es una anécdota que cuentan, que un montañista subió a una montaña, dice, y mientras descendía la montaña, en la noche, ya se le había hecho tarde a él, y en la noche dice que mientras descendía de la montaña, mientras iba bajando una montaña, sintió cuando la cuerda se le terminó, llegó a la punta de la cuerda y no tocaba todavía el suelo, hermano, y era de noche, no miraba él nada. Y estaba en la punta de su última cuerda que le quedaba. Y ahí estaba él colgando en la montaña, en la noche, en la oscuridad, no miraba nada. Y era una montaña, o sea, si usted ha subido tal vez alguna montaña alguna vez, sabrá que ahí es un frío tremendo, ¿verdad? Y este hombre pensó, bueno, aquí toda la noche colgado no voy a aguantar. Y si aguanto, me voy a morir de frío. ¿Qué hago? Y dice que escuchó una voz que le dijo, suéltate, yo te protegeré. Suéltate, yo te protegeré. Pero este hombre dijo, no, es que no sé ni a qué distancia estoy del suelo. Si me suelto, me muero del somatón. Pero si me quedo, me muero de frío. ¿Y qué hago, verdad? Y la voz le decía, suéltate, yo te protejo. Y dice que este hombre no se animó, se aferró a la cuerda y dijo él, no, aquí aguanto mejor y mañana ya cuando sea de día miro qué tan lejos estoy y me tiro, ¿verdad? Y al otro día dice que lo encontraron muerto, porque él se amarró bien a la cuerda creyendo que iba a amanecer al otro día para ver dónde caía. Pero dice que lo encontraron muerto, amarrado de su cuerda. Lo triste es que cuando se acercaron a verlo, dice que estaba como a 1 metro de la tierra nada más. O sea que si él se hubiera soltado, cae parado sin ningún problema.
pero como él no miraba, no sabía a qué distancia estaba, no se animó a soltarse. Y sabe, hermano, que así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos sentimos así como que en tinieblas un problema nos está haciendo ver todo negro, todo oscuro, angustiados. Nos sentimos morir. A veces Dios nos dice, suelta ese problema, yo te protejo. Y decimos, no, pero ¿y cómo? ¿Y cómo voy a salir? ¿Y quién me va a ayudar? Y Dios le está diciendo, suelta ese problema, yo te protejo. Y a veces por no confiar en el Señor, en lo que Él nos está marcando, preferimos morirnos en ese problema, hermano. Porque desconocemos, porque no miramos con los ojos de la fe. En Romanos, en el capítulo 2, mire cómo dice Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, versos 5 y 6, acompáñeme. En la versión Reina Valera dice Romanos capítulo 2 versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A veces, hermano, esa dureza de corazón, a veces, hermano, el no arrepentirnos de la vana manera de vivir, hace que atesoremos, dice, ira de parte de Dios. Cuando usted y yo debiéramos estar pensando en agradar a Dios con nuestros actos, con nuestras obras, porque hoy que tenemos revelada la palabra de Dios, hoy que ya se nos han revelado algunos secretos de parte de Dios, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces la dureza de nuestro corazón hace que no entendamos. Él nos está diciendo, por aquí, por este camino, por aquí te vas a ir. Y a veces por la dureza de nuestro corazón paramos haciendo lo que nosotros queremos. Por eso, hermano, preciosa palabra aquella que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que para Dios son caminos de muerte, dice la palabra. Porque uno en su propia prudencia, uno creyéndose muy listo, muy capaz, muy inteligente, dice, no, por aquí voy bien. No, si aquí lo he hecho siempre y siempre me ha salido bien. No, no se preocupe, yo esto ya lo conozco. Sí, pero ¿será que a Dios le agrada que andemos por ahí? Sí, pero ¿será que al caminar por aquí agrado a Dios? Porque si no, hermano, debiéramos de atender mejor lo que Dios nos está hablando, porque a veces sin darnos cuenta regresamos a esa vieja manera de vivir que teníamos antes de conocer al Señor. Pero ahora en Cristo, hermano, estamos llamados a vivir de una manera diferente, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Porque los secretos que hoy se nos han revelado, esa palabra que ha venido revelada a nuestro corazón, hoy nos demanda vivir de una manera diferente. Y hermano amado, por supuesto que tenemos que hacerlo porque le quiero agradar a Dios. Pero empecemos por el qué dirán, pues va. Es que sabe, a veces eso nos hace reflexionar también. Yo le he dicho a mi esposa, de verdad que a veces uno sin darse cuenta, mire, ya hace unos días nos pasó, ¿verdad? Llega uno y de repente, ay, ¿cómo están? Y le hablan a uno y todo. Sí, es que nosotros lo miramos en la televisión. Le digo a mi esposa, como para que uno anduviera haciendo cosas malas, ¿verdad? Yo ni en cuenta, la gente que me dice eso, yo le decía, ¿y esta niña de dónde la conocemos? Ah, es que ella a veces nos miraba allá, y, saber, yo ni la conozco, ¿verdad? Pero ella viene y nos dice, ah, es que yo los he visto en la televisión. Entonces, hermano, si uno ahora está en Cristo, tiene que ser un testimonio de que verdaderamente está teniendo una manera diferente de vivir. Por eso le digo, hagámoslo porque queremos agradar el corazón de Dios, pero si quiere empecemos por el qué dirán, pues.
No, hombre, ¿qué dirán? Si estamos yendo a la iglesia, vivamos diferente. Seamos diferentes. Si antes gritaba, ya no grite. Si antes decía malas palabras, ya no las diga. Si antes despotricaba y se le salían sapos y culebras por la boca, pues que ya no se le salgan. Pero hay que empezar, hermano. Hay que empezar para empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos esos secretos revelados, ya entendemos que eso no le agrada a Dios. Pero eso, hermano, es por fe, porque empezamos a leer la palabra, empezamos a entender las verdades de la palabra, se nos empieza a revelar una manera diferente de vivir, empezamos a entender que Dios quiere que vivamos de una manera diferente, pero eso es por fe. Entonces yo ya lo empiezo a hacer por fe, porque empiezo a creer que eso le agrada a Dios, ¿sí? Y eso es por fe. Mire cómo dice Romanos en el capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1 y verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora que algunos secretos de Dios se nos han revelado, ahora que ya entendemos algunas cosas que antes para nosotros eran impensables, hermano, ahora sí somos responsables de nuestra manera de vivir, sí somos responsables de lo que hagamos de aquí en adelante, que ya conocemos esas verdades. Porque ya vimos que Dios pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia, no conocíamos de Dios. Ahora que ya lo conocemos, ya no podemos alegar ignorancia, hermano. Por eso dice la palabra, más te valiera amarrarte un yunque al cuello y tirarte al agua, que en lugar de hacer tropezar a uno de mis pequeños, dice la palabra. Dice también la palabra, más te valiera no haberme conocido. Es que meterse con Dios, hermano, es cosa seria. Ahora, no me vaya a decir usted, bueno, como es cosa seria, entonces, hermano, ahí nos vemos, mejor ya no. Ya no puede alegar ignorancia, porque ya conocimos que Dios nos ama, ya conocimos que Dios quiere que vivamos de una manera diferente, ya no podemos dar marcha atrás, hermano. En los caminos de Dios no hay retroceso, hermano, solo para adelante. Por eso dice la palabra, que nadie que habiendo tomado el arado y voltea a ver para atrás, es digno del reino de Dios. Porque habiendo conocido de Dios, hermano, solo para adelante, solo para adelante. Hoy ya no podemos alegar ignorancia entonces. Hoy sí ya somos responsables de lo que hagamos en nuestra vida. Porque dice la palabra que las cosas reveladas ya nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Ya somos responsables. ¿Por qué? Porque ya conocimos de Dios. Ya conocimos que Dios quiere que vivamos de una manera diferente. Ya conocimos que Dios nos promete estar con nosotros, pero tenemos que creerle y luchar día con día. Esos secretos hoy sí se nos van a demandar, porque ahora que los tenemos, nosotros somos administradores, dice la palabra, de esos secretos. Así lo dice, miren, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. La primera carta del apóstol Pablo, escrita a los Corintios en el capítulo 4, verso 1, encontramos que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí se unen dos conceptos. Aquí la palabra está uniendo dos conceptos. Número uno, que yo soy administrador de los misterios de Dios. Es decir, aquello que era un secreto para mi vida, aquello que yo era un ignorante y por eso vivía de esa manera. Yo creía que vivir de esa manera no era malo, yo creía
que hablando malas palabras y haciendo lo que el mundo hacía no era malo, porque lo ignoraba. Ahora que ya conozco que eso le desagrada a Dios, conozco ese misterio, hermano, yo lo administro. Yo decido lo que hago con él. Un administrador es un gestor. Un administrador es aquel que teniendo algo, por eso un administrador de una empresa, por ejemplo, lo que hacen es depositar la empresa en las manos del administrador. Y el administrador toma las decisiones que él cree las más adecuadas para llevar la empresa hacia adelante. Los secretos que el Señor ha depositado en nosotros, esas verdades del Evangelio que hoy se nos han revelado, nosotros decidimos hoy qué hacer con ellas, hermano. Por eso dice que somos administradores. Entonces, este concepto de ser administradores de los misterios de Dios se une ahora, según 1 Corintios capítulo 4 y verso 1, se une al hecho de que el tener esos secretos revelados, el conocer esos misterios de Dios, hoy me hacen un servidor de Cristo. Ya se dio cuenta, porque así lo dice, mire. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Note usted que la palabra está uniendo esos dos conceptos, servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Porque hoy que conocemos la palabra de Dios, que tenemos la revelación de esa palabra, inevitablemente tenemos que llegar a ser servidores de Cristo, hermano. Porque cuando entendemos que llegamos a ser sus discípulos, y dice la palabra que si verdaderamente queremos ser sus discípulos, tenemos que amar la palabra, es decir, esos secretos contenidos en su palabra, para llegar a ser servidores de Él. Pero eso es por fe, hermano. Mire, ¿cuántas veces hemos oído, y en el nombre de Jesús reprendemos esas mentiras de nuestra congregación, cuando a alguien le dice, ya te van a poner a vender comida, ya te van a poner a vender tamales, ya te van a poner, porque eso es lo que hacen en las iglesias, le dicen a uno. ¿Sí? Pero hermano, que todo eso salga como producto de tener la revelación de la palabra y que Dios quiere que trabajemos para Él y para su obra. No por imposición, no por orden del pastor, no por orden de un hermano, no, sino porque yo entiendo hoy que Dios quiere que trabajemos en su obra. Y para poder hacer las cosas que yo le comentaba en un inicio, que bendito Dios hemos logrado hacer, hermano, es porque hemos tenido que trabajar para ello. Para poder cumplir diligentemente el día 22 con el servicio de matrimonios en el cual todos vamos a estar sirviendo, tenemos que trabajar para ello. Es decir, ya hemos estado trabajando. Yo quiero contarle como una primicia de que mi hermano Daniel diligentemente ya estuvo trabajando para ello y gracias a la intercesión de él, a las oraciones que ya hemos hecho, vamos a tener el día 22 la participación de un trío, el día de matrimonios, que como iglesia nosotros vamos a estar representando a San Bernardino, pero ya hemos estado trabajando en esa actividad, pues, porque Dios quiere que le sirvamos, pero le vamos a servir con gozo solo si tenemos la revelación de que Él quiere que le sirvamos, hermano, que seamos servidores, porque un servidor de Cristo es aquel que tiene la revelación de la palabra, hermano. Si no hay palabra revelada, vamos a servir como carga, con peso, va a ser duro. Pero cuando tenemos la palabra revelada, cuando tenemos ya esos secretos, que hoy ya no son un secreto para nosotros porque ya se nos reveló esa palabra, el servirle a Dios va a ser un gozo, hermano, y va a ser un anhelo servirle a Dios, porque tenemos la palabra revelada. Ser administradores entonces de los secretos de Dios implica tener la palabra atesorada en nuestro corazón, que la estamos entendiendo, que ya no es un secreto, ya podemos comprender lo que Dios está hablando a través de su palabra y lo que está demandando de cada uno de nosotros, y nos está diciendo,
caminen por acá, por aquí los quiero, por la senda de los justos. Y entonces, hermano, si quiere usted con dudas, si quiere usted con un poco de temor, pero caminemos por ahí, porque ahí vamos a estar seguros, porque hoy entendemos que si confiamos en el Señor, podemos estar seguros de que vamos a llegar a la vida eterna, porque vamos a estar haciendo lo que le agrada a Dios. Pero como vamos entendiendo los misterios contenidos en su palabra, como vamos entendiendo la palabra que se nos va revelando día con día, inevitablemente tenemos que ser servidores de Cristo, hermano. Cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien, háblele de los caminos del Señor. Háblele a otro de los caminos de Dios. Si usted ya ha tenido experiencias en Cristo, hable de esas experiencias. Dígale a otro, mire, conocer a Dios fue lo mejor que pudo pasar en mi vida. Quiero contarle, y empiece a contarle, hermano, para que usted pueda de esa manera ser un servidor de Cristo. Porque allí ya empezamos a ser servidores de Cristo, cuando hablamos de su palabra, cuando damos testimonio del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Y yo sé que con los hermanos, por ejemplo, del estudio, el día sábado en el ayuno, estamos estudiando sobre los secretos de Dios. Y hemos ido estudiando los secretos de Dios y hemos ido entendiendo cada uno de ellos y lo que significan en nuestra vida. Pero ahora que hemos conocido esos secretos, hermano, tenemos una demanda. Porque dice la palabra, al que más se le da, más se le demanda. Así es que nosotros hoy somos administradores de los secretos, sí, porque tenemos palabra revelada. En el nombre de Jesús yo declaro que usted tiene palabra revelada, hermano. Ahora es responsabilidad nuestra, que por medio del efecto de esa palabra, por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Porque a la medida que vamos escuchando esa palabra, que la vamos entendiendo, esos misterios se nos están revelando, inevitablemente vamos a anhelar ahora ser servidores de Cristo. Yo le pido a Dios que la palabra, que es una palabra viva y eficaz, provoque ese efecto en su vida, así como un día lo provocó en mi vida. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Quiero que esta noche le pidamos a Dios más de su revelación. Yo sé y tengo testimonio, hermano, de que poco a poco hemos ido recibiendo la revelación de la palabra. Pero recuérdese lo que la palabra de Dios dice: por la comunión que tengan en el Evangelio, aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará. Si hoy con los secretos, sean muchos, sean pocos, que se nos han revelado, hemos ido creciendo en el Espíritu, aún cosas más grandes quiere hacer el Señor. Quiere perfeccionarnos, pero es por la comunión en el Evangelio, es por estar allí en el secreto clamando, es por estar allí leyendo la palabra, orándole a Él, para que su revelación venga. Pidamos en esta noche que Dios nos siga dando ese gozo de escudriñar su palabra. Yo le pido en esta noche, hermano, ahí con sus ojos cerrados, pidamos a Dios que nos revele su palabra, que no sea palabra muerta. Por eso bien decía la palabra, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Que siempre que usted escudriñe la palabra, pida la guianza del Espíritu Santo para que esa palabra venga con revelación a su vida, y cada verso de la palabra que usted lea, cada capítulo que usted lea, se convierta en una demanda en su vida, porque vamos a entender lo que Dios quiere hacer.
y vamos a descubrir un camino nuevo. Dice la palabra que Él abre camino donde no lo hay. Aquello que para el mundo es imposible, aquello que para el hombre es imposible, Dios dice, yo sí puedo, porque Él es Dios de imposibles, porque Él, donde hay desierto, donde hay sequedales, Él lleva sus corrientes de agua viva. Que podamos creer eso en nuestro corazón, hermano, y que pidamos la revelación de su palabra. Solo viviendo en la revelación de la palabra vamos a vivir confiados y seguros de que tenemos un Dios bueno, un Dios que está obrando a favor de nosotros, un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que ha dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la medida que prospera tu alma. Ese prosperar de nuestra alma nos habla de la revelación de la palabra. Esa prosperidad del alma nos habla de crecer espiritualmente, de crecer en la fe, para que podamos alcanzar esa promesa de ser prosperados en todo. Por eso, pida en este momento, mi hermano, pídaselo al Señor, que nos revele cada día de su palabra. Dios, tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú sabes, Señor, que con gozo te estamos buscando, Señor. Ayúdanos a entender cada día más tu palabra. Ayúdanos a comprender tu intención, tu voluntad contenida en tu palabra. Señor, que esos secretos que hoy se nos están revelando, Padre, verdaderamente nos guíen, nos vayan edificando y nos vayan formando, porque queremos obedecer tu palabra para siempre, Señor. Ayúdanos a creer en esa palabra. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer cada día más que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que hemos sido preparados y formados para ser servidores tuyos, Señor. Pero que sea por la revelación de la palabra, que lo que hagamos sea, mi hermano, por la revelación de la palabra, que lo que hagamos sea depositando nuestra confianza en el Señor y creyendo que Él es el que da la prosperidad. Pero debemos ser obedientes a lo que Él nos manda. Debemos obedecer a sus preceptos. Esos misterios que hoy tenemos revelados, que los obedezcamos para siempre. Que sea una demanda para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has enviado palabra. Que tú has enviado palabra, Señor, no para que seamos oidores olvidadizos. Que tú has enviado palabra de verdad para que seamos hacedores de esa palabra. Que busquemos ponerla por obra. Que busquemos vivir en la dimensión de la palabra. Que seamos conocidos por amar esa palabra. Que tengamos testimonio del poder de Dios, porque estamos creyendo en esa palabra. Y que podamos ver, Señor, tus milagros, tus bendiciones, tus maravillas en nuestra vida, porque nosotros estamos creyendo en ti. Nosotros estamos creyendo en un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, un Dios grande, un Dios maravilloso. La
gran comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La gran comisión.